Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión, además de poner cara al canal, me gustaría presentaros un pequeño análisis que he realizado sobre la figura de la sirena. Sobre sirenas hay muchísimo escrito, pero yo creo que se ha profundizado poco en algunos aspectos aparentemente irrelevantes, pero yo creo que esenciales desde el punto de vista metafísico, que ponen en conexión a la sirena con los misterios femeninos y con los rituales de oficio relacionados con el tejido. En estas fechas navideñas me venía a la cabeza el villancico popular de los peces en el río, ¿no? Tan relacionado precisamente con la sirena, en el que vemos a la Virgen peinando sus cabellos de oro con un peine de plata fina. Bueno, este recurso literario y artístico de la dama peinando su cabello se ha leído siempre desde un aspecto antropológico como algo seductor, ¿no? De la dama hacia el varón, porque el cabello femenino siempre se ha fetichizado. Pero yo creo que tiene mucho más que ver y la lectura es mucho más potente si relacionamos esto con el oficio del tejido y los pasos previos al hilado. Nosotros para hilar la lana necesitamos previamente lavar la lana y luego cardarla. Bueno, yo creo que es evidente la relación entre el baño que se suele dar la sirena o la ninfa o la dama simplemente, que preceden al peinado del cabello. Claro, yo veía una conexión con, por ejemplo, la cerámica griega funeraria, femenina. En los ajuares femeninos se suele encontrar muy habitualmente peines y espejos. Claro, esto desde un punto de vista moderno simplemente se piensa que es pues, el peine y el espejo que usaba la persona difunta, que evidentemente seguro que es así, y no se le aporta demasiado un sentido profundo a estos objetos. Pero yo creo que lo tienen porque estas mujeres probablemente la mayoría de ellas solían estar iniciadas en algún misterio femenino, por ejemplo, pues los misterios eleusinos o los misterios dionisíacos. Y en estas cerámicas que ponían además en sus tumbas solemos ver representada a la difunta bañándose o cerca de una fuente, cerca de una bañera, de una pila, con agua y con un espejo y un peine. Claro, esto también se ha relacionado con la propia diosa Venus y por tanto se le ha dado una lectura de que la dama se estaba preparando para las nupcias con el dios del inframundo, sea Dionisos o sea Hades, en el caso de Perséfone, ¿verdad? Si eran los misterios eleusinos. Creo que es evidente, ¿no? Las conexiones que estamos haciendo con el amor, con el mar, que además Afrodita sabemos que es la diosa nacida del mar. Se suele decir que es madre de Atargatis, de Derceto, diosa sirena, diosas en conexión con el mar Mediterráneo y en conexión con las sirenas. Por tanto, vemos un hilo, ¿no? Que nos conecta, por un lado, el oficio del tejido, por otro lado, el amor. Y es que también la sirena está muy relacionada con el amor, porque como decíamos, estas historias de sirena nos hablan de una seducción, ¿no? Hacia el varón, o el varón queda irremediablemente enamorado al ver a la sirena peinándose. También tiene mucho que ver con el destino, y el destino, a su vez, está ligado a la artesanía del tejido, ¿no? Estas moiras que tejen el hilo de la vida, que lo cortan, que lo elaboran y por supuesto previamente lo han lavado y lo han cardado. El cardado, ¿qué es? Pues es preparar la materia prima, prepararla, reblandecerla para posteriormente poder tejer. Un paso importantísimo en lo que es un proceso cosmogónico de creación del mundo. Y claro, Afrodita tenía que estar metida en todo esto, ¿verdad? Al igual que el amor, como el germen de la creación. Y bueno, ya que os decía lo de la Virgen peinando sus cabellos, me gustaría enseñaros una iluminación medieval en la que vemos a la Virgen precisamente hilando.
Las imágenes femeninas en las que las mujeres hilan o peinan sus cabellos es algo muy común. Yo creo que con estas pistas el vídeo dará mucho más de sí, porque creo que ya nunca veremos a la sirena peinándose de la misma manera, después de relacionar a esta figura liminal, esta figura de vigilante. Evidentemente la sirena es una especie de esfinge que nos pone a prueba en un lugar, como suelen ser estos peñotes, estas islas perdidas, con un pie ya en el otro mundo, una figura evidentemente conectada no solo con el destino, sino también con la muerte. Y es que vamos a tener también muchísimos mitos españoles que nos hablan de la... por ejemplo, hay un mito español, un cuento, ¿no? La ahogada. Más bien, ni cuento ni mito, una leyenda. La leyenda de la ahogada por el norte de España, ¿no? Una mujer que no habla, grita como una gaviota, ¿no? Recordemos que es que las sirenas antes eran figuras aladas, eran figuras que son al fin y al cabo mensajeras de el destino de una persona, que se suelen aparecer estas mujeres o ninfas al lado del agua para hablar a la persona y avisarla de una muerte inminente. Porque no olvidemos que también, ya que hablaba de la cerámica, hay mucha cerámica griega funeraria con elementos marinos, porque había una conexión especial con el mar y la muerte, porque el mar, al fin y al cabo, es un elemento generador de vida y, por tanto, un elemento previo a la nueva vida. Y sin más dilación, comenzamos. La sirena, que no es otra cosa que una ninfa acuática, es un símbolo complejo que representa múltiples facetas de la divinidad. Por un lado, tenemos que señalar su manifestación dual, al igual que muchos otros seres mitológicos. Frecuentemente vamos a verla representada con el cuerpo superior, humano, femenino, y con el cuerpo inferior de pez, pero también la vamos a ver mezclada con otros animales como aves o serpientes. La sirena del cristianismo no es completamente equiparable a la sirena pagana. Con el tiempo se fue acentuando únicamente sus aspectos maléficos o pecaminosos, tanto en sí misma, como decíamos antes, siendo caprichosa, maléfica, tentadora, presumida, vanidosa, sensual, como también a las consecuencias negativas del personaje que llega a verla o sucumbe a su voz o a sus encantos. Pero todos estos mitos que nos hablan de sirenas o de ninfas de agua tienen elementos comunes que no son gratuitos, sino que son pistas para revelar su sentido simbólico. Y es que las sirenas se relacionan con el sonido, con el canto. Su voz es profética, como un sonido de ave, estridente. No podemos olvidar que se la solía representar aladas, como los ángeles mensajeros. La ahogada de la mitología española se dice que no habla, pero grita como una gaviota, prediciendo la muerte inminente. El baño de Diana y sus ninfas, oculto a las miradas profanas, que trajo el castigo al metamorfoseado Acteón. Las sirenas de islas o peñotes liminales, con un pie en el otro mundo, pues la sirena es un vigilante, un guardián de las aguas, cuya voz hay que saber escuchar, atado al centro del mástil, como hizo Odiseo. Su voz es la de la sabiduría, pero que ante oídos no preparados puede enloquecer y aniquilar en las aguas. Y es que no podemos olvidar que cuando se habla de aguas nos podemos referir a las aguas superiores, pero también a las inferiores del psiquismo. Vamos a tratar un tema que creo que se ha malinterpretado, o más bien se ha menospreciado su valor simbólico. Me refiero al tópico de la sirena peinándose. Aparentemente podemos pensar
que tal y como lo es para la persona moderna, el acto de peinarse o acicalarse tiene simplemente una función profana, sea arreglarse, o como muchos mitólogos han querido ver en ello, una expresión de una vanidad por parte de la sirena, o bien un acto de seducción, pues no faltan los que relacionan el cabello femenino con un fetiche masculino. Lo cierto es que todas estas lecturas no nos dan un significado profundo del mito, sino que abordan aspectos materialistas, superficiales, sociales y por ende irrelevantes para la vía iniciática. A la sirena es muy difícil encontrarla o verla, y cuando nos topamos con ella, se convierte en dueña de nuestro destino. La sirena no es una figura seductora, no busca encandilar con sus encantos, pues lo que más la ofende, como a la diosa Diana, es ser vista en una acción tan íntima como es el peinado o cardado de sus hilos de oro. Está conectada con el destino, al igual que las moiras, que cardan, tejen y cortan el hilo de la vida. Acceder a sus misterios requiere pasar por sus pruebas, al igual que la Esfinge y Edipo. El agua, de donde nace la diosa Afrodita, tan relacionada con el amor, tiene conexión íntima con los misterios femeninos de la creación del mundo, del eros sagrado, que vivifica y sacraliza la manifestación. A Melusina no se la puede ver los sábados, porque el sábado está fuera de la semana ordinaria. El sábado es el día del no tiempo, y es por él que la nueva semana se genera. Muchos mitos relacionados con el tejido, como el de Aracné, se revisten de celos o de vanidad, adquiriendo una vestidura social y antropológicamente explicable desde los parámetros de la época, donde eran justamente esos los obstáculos ligados a la feminidad. Pero los mitos no son únicamente metáforas morales, son símbolos parlantes que nos animan a ir más allá de las apariencias anecdóticas y a tratar de tirar del hilo para llegar a la unidad. Las 22 escenas que teje Aracné nos recuerdan las 22 letras sagradas del alfabeto hebreo. Este reto le costó su propia vida y acaba colgada de una soga, convirtiéndose ella misma en una araña, animal que representa mejor que ningún otro a la dueña de la malla cósmica que sale de su propio ser y que atrapa y devuelve a sí misma a todas las criaturas. Las sirenas tejen sus hilos invisibles y atrapan a los navegantes descuidados o aquellos demasiado intrépidos, es decir, aquellos que, como Aracné, fueron demasiado lejos en su osadía. Las sirenas son las guardianas de unas puertas, y descubrirlas en esta primera fase del tejido, que es el cardado, tiene sus consecuencias, y nuestro destino ante su encuentro dependerá del peso de nuestro corazón, y por eso también son maestras no sólo del eros profano, sino del eros sagrado. Como Afrodita, estas ninfas representan la dualidad, el saber escoger entre la Afrodita Urania o la Pandemos, que diría Platón. No hay que olvidar que se dice que Afrodita era la madre de Derceto Atargatis, la señora del mar Mediterráneo, diosa sirena, diosa de la generación fecundante femenina. El cardado o peinado requiere un lavado previo. Estas ninfas suelen ser descubiertas en pleno baño purificativo. No podemos olvidar a las apariciones populares de múltiples cuentos o leyendas.
este caso nos referimos a las lavanderas del vado o las banshees escocesas, que aparecen para revelar un destino concreto a quien las ve. Por ejemplo, se dice que se aparecen lavando las armaduras de aquellos que morirán en batalla. Las sirenas suelen llevar consigo, además del peine con el que preparan el hilo, separándolo de la materia prima informe, un espejo. Tal y como hacen las aguas, reflejan un aspecto de la realidad que puede atraparnos o liberarnos, pues como el hilo ata a la manifestación, pero nos conecta al mismo tiempo con la unidad.